La tasa de homicidios de La Plata casi duplica a la del interior del país. Cifras que son muy alarmantes y la pregunta es ¿qué se está haciendo al respecto? Le damos la bienvenida al defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no es suficiente, evidentemente, lo que tiene que ver con las campañas, porque estas cifras no dejan de llamar la atención y preocupan. Sí, preocupan porque se han incrementado respecto a años anteriores. La Procuración lo que evalúa es las causas que se originan, obviamente, en el sistema judicial, y esos indicadores determinan el crecimiento del que vos mencionabas anteriormente respecto al año 2017. Son cifras del 2018 que claramente prenden una luz amarilla sobre los niveles de homicidio en esta ciudad, que además integra los índices más altos, o uno de los 5 más altos de toda la provincia de Buenos Aires. Después hay un informe de la Procuración que indica que también el índice es muy alto en lo que tiene que ver con Mar del Plata y con el conurbano bonaerense. Sí, parecería que tanto las ciudades de La Plata como Mar del Plata, que son dos de las grandes ciudades de la provincia, de las más grandes, empiezan a tener indicadores en muchas cuestiones, pero aquí claramente en la cuestión vinculada a este tipo de delito, más parecido a los del conurbano bonaerense, ¿no? Yo creo que a partir de un cambio estructural que tiene que ver con cierta conurbanización de las regiones periféricas, que obviamente dificultan el accionar de la policía y que llevan a niveles cada vez más complejos del delito que determinan estos números que arrojó la Procuración. Esto en cuanto hablamos ya a lo que tiene que ver con femicidios, pero si a esto se le suma la cantidad de denuncias por violencia de género, La Plata sigue estando en un lugar bastante preocupante. Sí, sí, lamentablemente sí. Quizás los datos más novedosos que se conocen respecto a los femicidios tienen que ver con que casi 2 de cada 10 de los que ocurrieron tenían denuncias previas, ¿no? Con lo que ahí muestran algún nivel de falla de los dispositivos de aviso y de alerta. Y en cuanto a la capacitación, también hay una forma de cuestionar eso que tiene que ver con la preparación de la gente que tiene que asistir ante un llamado. Sí, en el último tiempo, a partir de las sanciones de algunas normativas y algunos protocolos, se avanzó bastante. Lo que pasa es que también, digamos, todo este sistema activó muchas más denuncias que obviamente deben ser dotadas y trabajadas desde un punto de vista de fortalecimiento de esos dispositivos, que me parece que no acompañan el proceso de denuncia. Digamos, si bien se generó muchísimas alternativas para recepcionar las mismas, no hay un acompañamiento adecuado a las víctimas, sino, digamos, estos indicadores que hablábamos anteriormente, ¿no? De que 2 de cada 10 tenían denuncias previas, de alguna forma deberían estar como más atenuados, sin embargo son indicadores importantes, ¿no? El 20% prácticamente. El acompañamiento y también lo que tiene que ver con el seguimiento de esa denuncia. Sí, sí, porque lo que ocurre es que en general, bueno, se denuncian, se activan algunos mecanismos, pero después digamos, se dictan algunas medidas, como puede ser una limitación perimetral o en muchos casos la prisión o lo que fuera, pero no hay un seguimiento, como decir, un acompañamiento de qué le transcurre a esa mujer en el resto de sus días, ¿no? Y ahí me parece que tiene que haber una muy fuerte presencia del Estado, si es que queremos que todos los años no se muestren indicadores que van increciendo, ¿no? Claro. Que es lo que está ocurriendo. ¿Hay políticas de Estado? Y yo creo que hay insuficientes, ¿no? Como en muchos órdenes, se sancionaron leyes muy importantes, pero si esas leyes no son dotadas de los recursos humanos, económicos, interdisciplinarios, como decías vos, de seguimiento y de atención a qué le ocurrió a la víctima, a los hijos de la víctima, me parece que ahí estamos fallando un poquito. Y en cuanto a las campañas de prevención, en este contexto tampoco estarían siendo suficientes. No, porque lo que seguramente van a ver todo es un llamado de visualización del teléfono 144, que es la herramienta, pero me parece que sí, que debe fortalecerse mucho más lo que tiene que ver con las campañas de difusión, porque si no, la única difusión es la que brindan los medios en la posibilidad de que se trata el tema y aparece en pantalla el teléfono, pero me parece que eso tiene que estar complementado con acciones más territoriales, generación de talleres, que si bien lo llevan adelante muchísimas organizaciones del tercer sector y con muchísimo esfuerzo y muchísima voluntad, me parece que el Estado tampoco tiene que idear muchas cuestiones ni creerse fundacional, sino
apoyar a esas mismas organizaciones que vienen trabajando, dotándolas a ellas de herramientas, porque la verdad que han adquirido durante el transcurso del tiempo muchísima experiencia en la cuestión, que el Estado debe aprovechar, ¿no? Casi como una sinergia de generar mejores condiciones. Hablaste hace un instante de lo que tiene que ver con recursos. ¿No hay un presupuesto que esté destinado para esto? Sí, hay, pero es muy escaso. Por eso decía que tenemos una normativa de avanzada, si se quiere, en muchas cuestiones de género, pero siempre falta, ¿no?, esta cuestión de incorporar los recursos económicos para, a su vez, destinar los recursos humanos y los de prevención, como vos decías. Desde la Defensoría, ¿qué se está haciendo? Bueno, nosotros tenemos un área específica de género. Los casos que nos llegan, obviamente, son derivados al sistema judicial, pero la verdad que cuando llegan a la Defensoría es porque quizá fallaron los dispositivos previos, ¿no? Muchas veces o no se le quiere tomar la denuncia, o se minimiza la misma, o se alteró alguna cuestión vinculada a los dispositivos que se habían establecido de no acercamiento, digamos. Y todo esto es como un volver a empezar para la víctima cuando creía que su situación ya había sido por lo menos cuidada, ¿no? Una vez que se recibe la denuncia en la Defensoría, ¿cuál es el paso que se sigue? Lo que tiene que ver con la parte policial o judicial, por un lado, y por el otro en cuanto a la asistencia de la víctima. Sí, nosotros tenemos un equipo propio, sí, que obviamente no pretende reemplazar al del Poder Ejecutivo, ni mucho menos, porque obviamente ellos tienen más recursos que nosotros, pero para el primer abordaje tenemos un equipo previo que tiene que ver con recepcionar la denuncia, contener a la víctima, encauzarla en cuáles son las opciones que tiene en ese momento a mano y obviamente darle intervención al Poder Ejecutivo, que es lo que nos compete como organismo del Estado. Pero en la primera etapa tenemos un nivel inclusive de visitas territoriales a la casa, etcétera, para poder cotejar cuál es la situación en el territorio, ¿no? Cuál es el contexto donde se le está provocando esta vulneración de derechos. Estas estadísticas por las que comenzamos a hablar, que vienen de un informe de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, ¿coincide o es cercana a la estadística que tienen ustedes? Sí, sí, obviamente. Sí. Y además tiene la particularidad de que son datos oficiales y del Poder Judicial, que, digamos, se genera un registro. También en los últimos años se avanzó muchísimo en lo que tiene que ver la creación en la Suprema Corte de un registro de violencia de género y de femicidios, que si bien, digamos, viene demorada, porque se establece a partir del año anterior, demuestra la importancia que se le quiso dar. Pero bueno, esa importancia debe estar también acompañada de lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Muchas gracias, No, Walter. a ustedes, como siempre. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.